Bendiciones, mis amados hermanos. Estamos aquí, como lo habíamos anticipado, con nuestro obispo estatal, obispo Pruitt, y nuestra pastora en Ontario, California, y líder de las damas en el estado de California, la doctora Maribel Zacapa. Me gustaría que por favor nos saludaran primero antes de cualquier otra cosa. Salúdenos, obispo, por favor, y luego nuestra hermana pastora Maribel. Buenas tardes, buenas noches, hermanos, amados, hermanas que están viendo y participando en esta actividad. Agradecemos su buena voluntad en apartar una parte de su noche, de su tiempo, ya que tiene muchas otras cosas que hacer, ¿verdad? Para participar en esta plática. Dios les bendiga. Amén, gracias. Gracias por la invitación de hacerlo, hermana Maribel también, mi colega, para también participar en esa plática. Amén, gracias. Hermana pastora. Buenas tardes, mis amados y amadas hermanas que están en sintonía con Facebook Live. Quiero agradecer primero a nuestro Dios y luego a nuestro hermano el obispo Taveras por la cordial invitación que nos ha extendido para traer este diálogo que deseamos sea de bendición a cada uno de aquellos que están en sintonía. Así que será un gozo el poder compartir. Gracias, hermano obispo Taveras, y también un grato placer el compartir con nuestro obispo, nuestro hermano Philip Pruitt. Amén. Gracias por estar aquí. La pregunta es ¿por qué hablar de este tema? ¿Por qué hablar de escatología? Bueno, primero surgió como una petición de uno de nuestros líderes locales, alumno de ustedes en Setemín, hermano Federico. De él surgió la idea y a la vez sentimos que hay una necesidad de educar al pueblo, de educar al mundo con relación a esto. Debemos comenzar por aquí. Vamos a presentar esta pequeña introducción antes de que nuestros invitados tomen su participación. Debemos hablar para personas que posiblemente ni siquiera conocen qué es esto de escatología, y ahí tienen en sus pantallas una definición etimológica. Se refiere al estudio de las doctrinas o enseñanzas sobre los últimos tiempos y de las últimas cosas. Proviene de dos palabras griegas, escatos, que quiere decir lo último, y logía, que es el plural de logos, que quiere decir palabra, verbo, discurso o estudio, entre otros significados. Entonces, la escatología puede ser vista desde diferentes puntos. Por ejemplo, si quisiéramos ver la escatología desde el punto de vista teológico, tendríamos que entrar a estas 4 teorías que ustedes están viendo en sus pantallas: premilenialismo dispensacionalista, premilenialismo histórico, amilenialismo, postmilenialismo, y al lado le puse a las personas que son sus principales originadores, por si quieren hacer un estudio de eso. Este video de hoy acá no va a ser tanto enfocarse en esas cosas, aunque claro, hablar de escatología sin mencionar eso es muy difícil, pero ahí está. Si quisiéramos ver la escatología desde el punto de vista teológico, por ahí sería la ruta, ¿no? Donde el milenio ocupa el centro, y se refiere a qué punto, en qué momento va a venir Cristo, ¿verdad?, a este mundo con relación al milenio. También la escatología puede verse desde el punto de vista sensacionalista, y es increíble cómo desde los tiempos bíblicos comenzó este sensacionalismo
en el pueblo del Señor, eso nace dentro del mismo pueblo del Señor. Por ejemplo, en el año 53, Pablo se sorprendió porque los tesalonicenses le dijeron que Cristo vino y ellos se habían quedado. Entonces ustedes ven que Pablo tiene que escribirle acerca de que no es así. Cristo no va a venir de una manera tan escondida. Entonces Pablo tuvo que corregirles esa mala interpretación sobre la venida de Cristo. También un sacerdote y teólogo predijo, basado en las dimensiones del arca de Noé, que la venida de Cristo sería en el año 500 después de Cristo. Imagínense, en el año 1000 hubo una expectativa tremenda parecida a lo del año 2000, que vivimos muchos de nosotros. En el 1186 hay un documento llamado la Carta de Toledo, advertía que se metieran en cuevas y se resguardaran porque venía destrucción para el mundo y solamente los que estuvieran en unas cuevas, en montañas, podían salvarse. En el 1420 en Checoslovaquia predijeron que cada ciudad sería aniquilada por fuego, solamente 5 fortalezas en la montaña se salvarían. Del 1524 al 1526, Münzer, un líder de campesino alemán, anunció que el regreso de Cristo sucedería en el futuro cercano. La espera hasta trajo un enfrentamiento con las tropas del gobierno. Münzer anunció que él apararía las bolas de los cañones de las tropas del gobierno con las mangas de su camisa, según Dios se lo había prometido. Münzer y sus seguidores fueron, como dice la historia, demolidos por los cañones de las autoridades. 1859, siguiendo con esta escatología sensacionalista, el reverendo Thomas Parker, un ministro de Massachusetts, predijo que el milenio comenzaría aproximadamente en el 1859. Como sabemos, no comenzó. En el 1881, alguien llamada Madre Shimpton alegó que el mundo terminaría en ese año. Por supuesto, aquí todavía seguimos. En el 1910, la más reciente visita del cometa Halley a nuestro sistema indicó para muchos las señales en el cielo que eran suficientes para indicar que estábamos en los tiempos del fin. Se anunció la segunda venida para los días cuando se pudiera ver el cometa desde la Tierra. La Tierra hasta pasó por la cola gaseosa y si se hubiera tenido la tecnología de hoy, la gente hubiese pensado que hasta podría haber habido un encuentro entre la Tierra y el cometa. Hubo un negociante que apareció con unas píldoras del planeta para evitar los efectos tóxicos del cometa en nuestra atmósfera. Engañadores. 1914, el famoso Charles Russell, después de haber sido ridiculizado por el apoyo de las profecías de George Storr y Nelson Barbour, pastor adventista, fundó su propia organización, la que se convertiría en el culto de los testigos de Jehová. En 1914, Russell volvió a la carga otra vez y ahora predice que regresaría a Cristo en ese año. Como saben, se equivocó. Volvió una tercera vez a la carga en 1918 y dijo que fue una equivocación de cálculos, que vendría en el 1918, y como saben, otro error más. Y la lista sigue y sigue y sigue hasta llegar ahora a nuestros días. Una niña, un video se hizo viral antes de ayer de que iba a venir un gas que iba a matar a todos los que estuvieran fuera de casa. Yo estoy en 2 grupos de WhatsApp, un grupo familiar y un grupo de ex compañeros de estudio del colegio, y recibí el video en los 2 grupos. Eso significa que se hizo viral la niña profetizando ese gas que iba a venir. Como ven, entonces, la escatología sensacionalista ha ocupado de tiempo en tiempo la primacía. Y está la escatología bíblica. La escatología bíblica, hay una escatología bíblica, y el propósito de la teología bíblica no es asustar, no es impactar, sino es trabajar con el carácter del cristiano. Y este video de hoy, por eso anunciamos que era un llamado de alerta, porque siempre que se habla de escatología es un llamado de alerta, pero en una justa dimensión, con personas que respetamos la Biblia, con personas que no estamos detrás de fama ni de nada que se parezca,
sino de enseñar con fundamentos bíblicos. Fíjense, y esta es la última gráfica, hablando de escatología bíblica, solo por poner un ejemplo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, ya desde tiempo del apóstol Pedro, y que es anterior, podemos decir, aunque contemporáneo de Pablo, pero Pedro pertenece a una primera generación de discípulos, y ustedes ven que él también tuvo que escribir lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, todas las generaciones, incluyendo la primera generación de discípulos, todas las generaciones han pensado que son la última generación desde el principio. Ahora, eso no quita que se hable de escatología, pero ¿cómo se debe hacer? Ustedes ven cómo Pedro lo enfocó. Desde el punto de vista de eso debe provocar al arrepentimiento, al cambio de vida, eso debe trabajar en el carácter del cristiano. Entonces usted decide, ¿verdad?, a quién prestarle atención, si se quiere ir por una área teológica y profundizar en todas esas teorías que han dividido a los cristianos desde tiempos antiguos, ¿verdad? Grandes hombres no pudieron ser muy amigos porque por este punto no se pusieron de acuerdo con este punto. Y usted, si quiere, puede seguir atendiendo esos videos sensacionalistas que asustan a la gente, pero nosotros queremos marcarle una ruta hoy. Nosotros queremos hablarle de la palabra de Dios, queremos hablarle sobre su alma. Es un llamado de alerta pastoral y evangelístico. Antes de pasarle al obispo Pruitt, que será el primero, queremos bendecir a todos los que están ahí. Gracias, obispo Elías Rodríguez, por estar ahí. Amén. Nos prometió que iba a estar ahí y ahí está, atento. Todos los hermanos de Cogot Rosmith, hermana María Elena, esposa de nuestro hermano Elías, también está en sintonía. Algunos hermanos de Ontario, lo estoy mirando aquí, están siguiendo a su pastora en esta transmisión. El Señor les bendiga. Desde San Diego, familia Agúndez, hermano pastor Elías Agúndez, bendiciones. Hermana Nancy Carrasco, desde República Dominicana, Teófilo Luciano, bendiciones. Amigos como Teresa Samari en el este de los Estados Unidos, bendiciones. Nuestra hermana Pruitt, gracias hermana Pruitt por estar en sintonía. Dios la bendiga, es la esposa de nuestro obispo estatal desde Chile, supervisor nacional de Chile, hermano Cedeño, también bendiciones. Gracias mi hermano Cedeño por estar ahí. En Bolivia también están allí. Gracias hermanos a todos, y vamos entonces, después de esta introducción y estos saludos, a escuchar las palabras de nuestro obispo. Aparte de ser nuestro supervisor de Estado, es el director del Comité de Doctrina, así es, obispo, ¿verdad? Mundial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Así que estamos en buenas manos. Y adelante, obispo, bendiciones. Otra vez les saludo en la paz del Señor. Es un privilegio estar con ustedes por este medio. El tema es pero muy interesante, la escatología. Quiero decirle que en los primeros años de mi ministerio estaba pero muy interesado en la doctrina de los últimos días, de la venida del Señor, y leí muchos libros sobre el tema. Y por supuesto la escatología, la doctrina de los últimos días, es un tema que captura la atención de la gente. Hay mucha gente que está enamorada con el tema de los últimos días, la venida de Cristo. Y sí, nosotros sabemos que Cristo viene, siempre hemos dicho que viene pronto, igual como los primeros discípulos, los primeros apóstoles en el primer siglo, esperando en cualquier momento la venida del Señor. Y los cristianos, por los
por 2000 años hemos vivido con esta expectativa, con esa esperanza que Cristo viene. Y sí es cierto. Entonces, con esta expectativa, muchos cristianos se dedican a estudiar y leer libros sobre el tema. Y yo fui uno de ellos. Uno de los libros más famosos, más reconocidos de aquel tiempo, era el libro de Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth. No sé cómo se traducía en el español. ¿Recuerda? Era el gran planeta Tierra. ¿Ah? Planeta Tierra. Finado en este tiempo. Entonces, ese libro fue lleno de profecías. Y Hal Lindsey, como era especialista en escatología, y vendió millones de este libro. Yo, mi papá, amigos, otros ministros leímos ese libro. Y fíjense que Hal Lindsey había profetizado que el Señor venía a los fines de la década de los años 70. Bueno, si Cristo vino en esta época, somos fritos. Nos quedamos. Ya perdimos nuestra oportunidad. Pero este libro captó la atención de muchos. Enseñanzas, estudios, pláticas, bueno, sin fin. Pero también había otros que profetizaron, que escribieron sus libros en la década de los 90. Había otros alrededor del tiempo en que los Estados Unidos estuvo en guerra con algunos países del Medio Oriente. Entonces algunos están pensando, ya es tiempo. Ya estamos viendo las fuerzas de los cristianos, las naciones que representan la cristiandad y las naciones que están en contra. Bueno, vino, la guerra pasó y Cristo no vino. Me he puesto a pensar de que si todo el mundo quiere saber los detalles de los últimos días, queremos saber cuándo Jesús vendrá otra vez. Bueno, somos curiosos, ¿sí? Y es parte de nuestra creencia, parte de nuestra fe. Sí creemos, sí. Yo no tengo duda de que Cristo viene. No tengo duda. Amén. Pero lo que no sé es el tiempo. Ni el día, ni la hora, el minuto, la segunda. Que aunque algunos en sus libros han dicho, bueno, quizás no podemos saber el día ni la hora, pero sí podemos saber el año. Pero muchos de ellos que han profetizado o que han puesto o que han identificado un año por la venida del Señor, estos años ya han pasado. Han fallado todos. Sí. Entonces, aunque no queremos decir, pero estas personas realmente podemos identificarlos como profetas falsos. Falsos profetas. Sí. Y la Escritura nos dice que en los últimos días, desde los tiempos de Cristo hasta ahora, que vendrán falsos profetas, falsos mesías, vendrán muchas cosas. Y la Escritura nos da muchas señales. Últimamente, en esta semana, he concentrado, he meditado mucho en el mensaje profético de Cristo que se encuentra en Mateo capítulo 24, 25. Y cuando los mismos discípulos están preguntando, Señor, ¿cuándo vendrán esas cosas? Muéstranos, denos alguna idea, identifíquenos cómo podemos esperar o cómo podemos saber el tiempo de su venida. Y Cristo en su respuesta a ellos
no les da una respuesta definida en cuanto de un año, de una época. Pero dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Antes dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y nos habla también de otras señales. Después termina diciendo, entre que leemos el capítulo, y dice que hay dos cosas que tienen que suceder. Uno es que el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Y estamos esperando ese evento. Hoy día con la televisión, con la radio, con los medios sociales, con la tecnología, nosotros sabemos que hoy más que nunca el Evangelio está siendo predicado por los que tienen esos aparatos. Los que no lo tienen, entonces todavía están esperando. Pero Cristo nos dice que primero el Evangelio tiene que ser predicado, pero nunca nos da una fecha. Nunca nos da una fecha de su venida. En el libro de Apocalipsis tenemos muchas señales también. Ese libro, esa carta es un enigma por mucho de nosotros. Yo creo que hasta este libro que todavía nos queda mucho para entender, para comprender. Hay cosas que yo creo personalmente que el Señor todavía no nos ha revelado. Pero sí los discípulos y otros, y después vemos que cuando Cristo, antes de Cristo ascendió al Padre, vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, Cristo con sus discípulos, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido a preguntar, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? No estaban preocupados por recibir el Espíritu Santo, estaban más preocupados por conocer la fecha o el tiempo del fin, o la restauración de la nación de Israel. Cristo les había dicho algo profundo, que tenía que ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Y ellos, no le captó nada, estaban pensando más bien en la fecha del fin. Entonces Cristo les dice otra vez, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra vez Cristo nos está hablando del evangelismo, nos está hablando del esfuerzo misionero. Los discípulos ocupados pensando en una fecha, en el día, en el tiempo del retorno de Cristo, pero no estaban pensando tanto en su responsabilidad como apóstoles, discípulos y portadores del Evangelio. Pero Cristo les hizo saber, miren, no se preocupen por esas cosas. El tiempo de la venida del Señor no se preocupe tanto. Hay señales, sí. Hay señales de la venida. Pero preocúpense más por predicar el Evangelio y también para ver la salvación del mundo. Sin entrar en la larga discusión, solo quiero decir que yo he aprendido personalmente
no preocuparme por un día, una hora, un año, un mes de la venida del Señor. Yo sé que Cristo vendrá, no tengo duda. Pero si Cristo dijo que es solamente dado al Padre para saber el día del fin o el día de la venida del Señor, si Cristo dijo eso, entonces ¿qué más podemos decir nosotros? Pero sí hay una cosa en que me preocupo, que yo quiero estar listo, yo quiero estar preparado. El tiempo, como Pedro en su carta menciona que había personas en aquel tiempo, en su tiempo, que se burlaba de los cristianos, diciendo, bueno, ¿y dónde está este venida? Hemos esperado, ¿dónde está? Y hay gente que ahora están pensando, ¿dónde está la venida? Nosotros sabemos que Cristo vendrá, pero lo que yo quiero saber es que cuando Cristo viene, estoy preparado yo. Está preparada mi esposa, mi familia, mis hermanos, mis amigos. Si Cristo viene en 5 minutos, ¿cómo están nosotros delante de Dios? ¿Cómo están nuestros corazones? Yo creo que debemos preocuparnos más en nuestra condición espiritual, en nuestra relación con Dios, y en preocuparnos tanto en saber la hora de la venida. Eso es para el Padre. El Padre sabe, y nosotros todavía no lo sabemos. Pero Dios le bendiga. Amén. Antes que pase nuestra hermana Maribel, entonces 2 cosas que han quedado bastante claras aquí hasta este momento es de que yo le llamaría morbo, ¿verdad? Una palabra más fuerte que curiosidad, pero si queremos una palabra más blanda, ¿verdad? Esta curiosidad de querer saber día y hora, cuándo comenzarán todos estos eventos sobrenaturales y la venida de Cristo, el milenio. Todo eso comenzó desde la primera generación de discípulos. Y desde ese primer momento, y es lo que usted ha dejado bien en claro, desde ese primer momento Jesucristo corrigió eso. Porque es muy clara la palabra, no os toca a vosotros saber las sazones y los tiempos. Entonces eso es algo que está solo en la potestad del Padre. Así que son 2 cosas que han quedado bastante claras hasta ahora, y el llamado del obispo, ¿verdad?, de que lo que nos toca a nosotros es hacer la obra y preocuparnos por nuestra salvación. Amén. Bastante claro eso. Gracias, obispo. Gracias, hermano. Pastora. Gracias, hermano Pruitt, por esa declaración muy al punto. Gracias, hermano Taveras, por esta oportunidad, y los hermanos que están en sintonía de diferentes partes, tanto aquí en Estados Unidos como fuera. El tema, la escatología, cuando pienso en teología, en el término teología, pienso en la teología que tiene que ver con conocer a Dios y entender su voluntad. Cuando leo especialmente el capítulo 24 de Mateo, que dicho sea de paso, lo estudiamos entre el capítulo 24 y el capítulo 25, donde se manifiestan, y es conocido en algunos ámbitos como el último mensaje profético de Jesús, donde se tocan estos temas, donde se dan estas predicciones, y estas predicciones que han sido desde entonces fuentes de desacuerdos. Estamos hablando de diferencias muy significativas entre los cristianos, el gremio cristiano, que ha tratado de dar o de comprenderlas y de entregar un mensaje preciso, conciso. Sin embargo, hay muchas, lo que podríamos llamar muchas especulaciones que se han hecho, preguntas que han surgido, como por ejemplo algunos dijeran, ¿por qué Jesús no fue un poco más claro
en dar respuestas para que no estuviéramos en estos dilemas, especialmente en tiempos como este de la pandemia, que es una oportunidad que se abre, donde se levantan diferentes grupos, diferentes líderes, con todo respeto, algunos de ellos charlatanes, que usan los medios de comunicación, todo tipo de plataformas, para usar esto que está sucediendo como una forma de manipulación, traer miedo, tratar de empujar a la gente a un acercamiento a Jesús, pero usando el medio de la manipulación, las emociones del individuo para acercarse a Dios más por el miedo de no morir, o etcétera, etcétera. Entonces, estos temas, en los cuales son temas para algunos son temas apasionados, para otros son temas que se alejan de ellos. Entonces, creo que la Biblia, como el texto bíblico, de donde parte toda nuestra teología, y la escatología, que es uno de los temas sistemáticos dentro de la teología bíblica, nos hace un acercamiento hacia, y creo que ese fue el deseo también de Jesús, el que los discípulos entendieran sobre todo que hay un proceso de tiempo, y que en ese proceso de tiempo Dios está trabajando como lo ha estado desde el huerto del Edén y en el proceso de vida nuestro. Entonces, todo eso nosotros podemos considerar estos temas, que son temas muy, muy llamativos para cantidad de personas, y creo yo que es aquí donde debemos de tener mucho cuidado. Yo exhorto desde la parte pastoral, exhorto a todos aquellos líderes que se atreven a tomar plataformas y hablar de eventos donde no están muy educados en el tema. Tenemos que tener cuidado en ello. Pero la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué Jesús no nos dio respuestas claras en cuanto a cuándo van a suceder estas cosas exactamente, para que no haya una mala interpretación de sus palabras? Bueno, algunos han pensado que, aunque estas profecías pueden parecer un poco vagas o imprecisas, sin embargo, podemos entender que Dios es un Dios de plan. Dios no está viendo a ver qué va a suceder mañana. Y aparte de eso también, no debemos considerar el regreso de Jesús como, pudiesen decir, como un evento lejano en una línea de tiempo. Pudiéramos llamar en el kairos de Dios, es el tiempo de Dios. Nosotros nos movemos más por el crono, pero Dios se mueve en tiempo, el tiempo de Dios, sino que lo debemos de tomar de una manera paralela desde el tiempo del Pentecostés, creo yo, y como todos estos acontecimientos que se han ido dando en la historia, son acontecimientos, por supuesto, y creo que es algo válido decirlo desde el punto de vista bíblico, el tema de la venida de Cristo. Todo esto nos hace pensar, nos hace reflexionar que desde el día que creímos, como lo dijo el apóstol Pedro, la venida de Jesús está más cerca. Claro que sí, está más cerca que ayer, un día menos. Entonces, a pesar de las diferentes interpretaciones proféticas que han habido, no debemos pasar por alto esa verdad, y esa verdad es que Cristo viene y debemos estar listos. A veces se usa la idea, vamos a prepararnos, como que todo este tiempo no estamos preparados. La iglesia, hablando en términos generales, la iglesia de Dios debe de estar preparada, y debe un mensaje cristocéntrico, el Mesías, el que vino, el que murió, el que fue sepultado y resucitó al tercer día, el que ascendió a los cielos, y el que dijo, de acuerdo a las palabras de Juan en su narrativa, capítulo 14, donde él tácitamente dice
que Él va a volver y que va a volver por nosotros. Esa es la esperanza que todos los cristianos nosotros hemos abrazado y sustenta nuestra vida, sustenta nuestra fe. La historia, el flujo de la historia en cuanto al regreso de Jesús, la venida de Cristo. El hermano Taveras, el obispo Taveras, hizo una presentación sintetizada, una presentación muy clara de cómo en la historia hay individuos que se han equivocado y se van a seguir equivocando. En primer lugar, cuando hablamos de fechas y cuando hablamos de señales que están fuera del texto bíblico, por supuesto que hay una garantía de una equivocación. Jesús, amados hermanos y hermanas que nos están viendo y nos están escuchando, en el capítulo 24, del verso 4 al verso 8, no lo voy a leer todo, pero Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Hoy por hoy hay cantidad de cristianos que están siendo engañados. Y uno de los grandes problemas, ¿por qué el pueblo de Dios es engañado? Porque carecen de conocimiento. Hay una apatía al conocimiento, al estudio de la palabra de Dios. El antídoto, el alivio para todos los errores y todo lo que se habla por ahí que no es bíblico, el antídoto es conocer la palabra. Amén. Y Jesús dio ese consejo a sus discípulos. Mirad que nadie os engañe. Jesús les advierte a sus discípulos. Y Él dice, muchos van a ser engañados mientras están anticipando su regreso. Y lo estamos viendo. Han habido tiempos en la historia de la iglesia donde han habido esas impulsivas predicciones, lo que mencionó nuestro hermano el obispo Tavera. Y entonces resultan en tremendas decepciones, desilusiones y mucha gente termina alejándose porque ha habido una gran mentira. Y en el tiempo, la historia, hemos visto todo eso. Otra de las advertencias que hace Jesús y que es muy importante, hermanos, tener en mente, es que Él dice, mirad que no os turbéis. La turbación, mucho cristiano está turbado ahora. Mucho cristiano se siente atemorizado. Sin embargo, no debe de existir ese temor, no debe de esa turbación, porque es necesario, dijo Jesús, que todo esto acontezca. Esas palabras recalcan en mi mente y en mi corazón. Cuando veo la cantidad de muertos que hay, la pandemia que se está viviendo, y miramos las estadísticas, no solamente en nuestra nación, sino a nivel mundial, recordamos las palabras de Jesús. Mirad que no os turbéis. La turbación tiende a cancelar el razonamiento. Se cierra y parece no razonamos, sino que entramos en un pánico y se va creando una paranoia en el individuo, en el cual lo aprisiona y no puede actuar, no puede seguir viviendo. Jesús nos dice, no se turben, porque es necesario, y usa la palabra necesario, es decir, hablando en el proceso de tiempo, en la línea de tiempo, de todos los acontecimientos que tienen que suceder antes de la venida de Cristo. Por eso Él dice, es necesario que todo esto acontezca, y luego usa la palabra, pero aún no es el fin. Así que Jesús menciona en esta parte, en este versículo, que no son las cosas que marcan las señales específicas del final, cosas como falsos mesías, las pestes, lo que estamos ahora teniendo, hambre, terremotos. Ciertamente todo esto ha marcado la historia desde el tiempo de la ascensión de Jesús y aún si nos movemos hasta el Antiguo Testamento, desde que el hombre desobedeció en el jardín del Edén, el hombre ha empezado a padecer. Así que podemos observarlo dentro del texto bíblico
pero no eran señales específicas del final. En efecto, Jesús menciona esas palabras, sucederán catástrofes, pero estas señales no son el fin. Este no es el fin. Hay ocasión donde él dice, es principio, en principio de dolor. Y en medio de cualquier hambruna, en medio de cualquier peste, pandemia que estamos viviendo, o terremotos que son muy comunes aquí en California o en Latinoamérica, es natural que el mundo está llegando a un final, es decir, cada día nos estamos acercando al final. Pero Jesús menciona que hay señales mucho más específicas que indican su regreso y que él las describe. Y es allí donde hay objetivos que nosotros tenemos que estar atentos. Todo esto, dijo Jesús, era principio de dolores, ¿verdad? Y literalmente él lo llamó el principio de los dolores y usa una palabra que se relaciona con el dolor de parto, principio de dolor para dar a luz una nueva tierra, para dar a luz, ¿verdad? Que comienza en Cristo esa nueva humanidad. Y entonces, así como es el texto bíblico que nos habla de habrán pestes, hambres, terremotos, etcétera, y se van a volver más frecuentes, más intensos antes del regreso de Jesús. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que estribar o tenemos que aferrarnos a la veracidad de la palabra de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado de todo lo que sintonizamos y todo lo que estamos viendo y escuchando en las redes sociales. Hay que conocer la Biblia. Con esto no estamos diciendo en ningún momento que Cristo no viene. Claro, esa es la esperanza del creyente, que Cristo viene otra vez y viene por su iglesia. Desde la primera generación de discípulos lo están esperando. Exacto. Y eso nos toca a cada uno esperarlo, claro que sí. Exacto, tenemos que esperar, tenemos que anhelar la venida de Jesús, pero los acontecimientos que están pasando no deben de atemorizarnos, ¿no? Que al contrario, deben de crear, digo yo, ¿no? De producir en nosotros, de decir, wow, qué hermoso que cada día nos estamos acercando al momento en el cual el Hijo del Hombre regresará. Entonces, con todo esto... Que ese es el punto de la verdadera escatología, ¿verdad? Producir algo. La escatología que asusta no sirve para nada. La escatología bíblica debe producir eso que usted acaba de decir. Exacto. En ningún momento Jesús parte en el capítulo 24 de Mateo para producir temor a los discípulos. Nunca el mensaje bíblico es para producir o manipular las emociones del individuo para acercarlo a Dios. No, él no usa ningún evento. Nosotros predicadores podemos incurrir en ese error, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a hacer lo que sea necesario para que la gente responda. Debemos recordar que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene un ministerio activo en el mundo. Y cuando hablo de eso es de convencer al mundo de pecar. El mundo no es convencido por un terremoto. Pues si se da cuenta que hay gente que en una situación así, ¿verdad?, despiertan una fe, pero tremendo, ¿no? Pero ya luego las cosas se caen otra vez a su normalidad, parece que ya se olvidó todo. Pero el trabajo que hace el Espíritu Santo es un trabajo tan efectivo que obra en el ser humano, obra convicción, obra pesar, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo menciona, el pesar de Dios en el corazón del hombre. Y lo hace entonces tomar esa decisión, una decisión que va a marcar el resto de su vida y la eternidad. Es abrir su corazón y recibir a Cristo como su Salvador. Entonces, hechos y mensajes manipuladores no funcionan.
qué bonito, ¿verdad? Como la palabra de Dios en medio de estos tiempos tan críticos que están viviendo nuestras familias en la fe, en nuestras comunidades, es un momento, y estoy de acuerdo con lo que mencionó el obispo Pruitt, este es un momento en el cual nosotros podemos tomarlo como una oportunidad para compartir el mensaje y la misericordia de Dios, para que el mundo se dé cuenta, nuestros vecinos, nuestras familias y todos aquellos que tenemos acceso a ellos, poder compartir el amor de Dios, y que cada día, ¿verdad?, nos estamos acercando a ese día que nadie lo va a poder detener, como no hubo ningún poder que detuviese a Jesús en el sepulcro, nada va a poder detener el día maravilloso en el cual Jesús regresa, y regresa por su pueblo. Así que creo yo, obispo Pruitt, creo yo, obispo Taveras, que tenemos una responsabilidad pastoral en cuanto a estimular la fe de nuestros hermanos con principios bíblicos, con el texto bíblico. Ahí tenemos respuestas. Creo que el deseo del pueblo de Dios ahora no debe de ser tanto qué día va a venir, no las preguntas del mismo Jesús que le hizo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe? ¿Cómo va a encontrar nuestra vida? ¿Cuál es la actitud nuestra hacia la fe? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Cristo? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Dios? Entonces, si Él viniese mañana, gloria a Dios, la pregunta es ¿cómo nos encontrará a nosotros? Creo yo que es ahí donde se levanta un compromiso serio con nuestra fe, ¿verdad? Un compromiso serio, una responsabilidad que tenemos hacia Dios, hacia nosotros, hacia nuestro prójimo, y que esto envuelve la misión de Dios, alcanzar las almas para Cristo y seguir predicando. La tendencia en muchos sectores evangélicos mientras no escuchan el mensaje de que Cristo viene, hoy hay una gran cantidad que están viviendo como que si nunca el Señor va a venir. Entonces, creo que debemos hacer una reflexión con mucha responsabilidad y basadas en las Escrituras, reconociendo la venida de Cristo, y que queremos estar listos para ese día, cualquier momento que Él viniera. Amén. Así que tomemos esa oportunidad. Se me quedó muy grabado esa palabra que usted dijo. En medio de todo eso, Jesús llama a los discípulos a no turbarse. Porque ¿será que Jesús vio turbación? En su omnisapiencia, vio turbación en su pueblo en tiempos como estos. Lo más seguro que sí. Así que tremendas palabras. Señor nos ayude. Vamos a dar unos minutos por si hay alguna pregunta. Este es el tiempo. Si hay alguna pregunta, posiblemente en lo que el hermano Pruitt tenga unas palabras finales. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de dejarla saber por escrito allí. También algunos líderes tienen otra manera de hacer la pregunta de Rosemead. Vamos a abrir este espacio por si acaso hay alguna inquietud, ¿verdad? Así que unas palabras finales, obispo Pruitt, en lo que si hay alguna pregunta, los hermanos tengan tiempo para hacerla. Adelante. Yo creo que todos nosotros como seres humanos tenemos una curiosidad de saber las cosas. Y hay mucha gente. Yo he platicado personalmente con gente cuando estaba pastoreando y después, de que quieren saber los misterios de Dios, las cosas en que realmente no tenemos respuesta. Pueden preguntar, ¿y con quién se casó Caín, hijo de Adán? ¿Con quién se casó? Cuando ellos mismos no están trabajando bien o viviendo bien en su matrimonio. Quieren saber los misterios, pero no están dispuestos para obedecer las cosas que sí saben, cosas que son claras. Pero es nuestra naturaleza saber las cosas que no sabemos
pero también no cumplir con las cosas que sí son muy claras. Así es, así es. Saludos mandan desde México, desde Quintana Roo, nuestra hermana Isabel Peraza, nuestra hermana Maribel. Saludos también a Celeste Vargas, allá en Santo Domingo, y a nuestra hermana Rafaela, esposa de ese gran misionero Moisés Vargas. Bendiciones para todos por allá. Obispo, una pregunta, posiblemente la pregunta para ambos. ¿En qué lugar ustedes pondrían esto que estamos viviendo? Yo pienso que en cierta manera la hermana Zacapa tocó algo, lo dijo, ¿verdad? Pero para puntualizar, ¿cómo colocan ustedes en todo este conversatorio que hemos tenido? ¿Dónde colocan ustedes esta experiencia extraordinaria? Pero gracias a las charlas que tuvimos el sábado con dos diferentes expositores, los pastores de California, tuvimos una charla con el hermano Barlack y con el obispo Elías Rodríguez. Ahí se dieron datos de que aunque es una experiencia extraordinaria y nadie, ¿verdad? Vivo, prácticamente nadie vivo ha tenido esta experiencia, pero no es la única, no es singular. Ya la iglesia pasó por momentos como este. Entonces, ¿dónde colocamos esta pandemia en todo esto que estamos hablando? Bueno, si me permiten, lo que mencioné anteriormente, yo pudiera pensar que todo esto está en la línea del tiempo de Dios. Si damos nosotros ubicación, que está en medio, que está al principio, que está al final, incurriríamos en errores y decepcionaríamos. Creo yo y deseo seguir creyendo de esa manera en base a lo que la Biblia me enseña, que estamos en el proceso, en la línea de tiempo de Dios, en el cual no sabemos si es un minuto, es un año, 1000 años. Pedro lo manifiesta, ¿no? La diferencia, cómo interpretamos el tiempo. Nuestra curiosidad, igual que los discípulos, es inherente en el ser humano, querer saber detalles. Pero Jesús dijo, eso le corresponde, está en la sola potestad de Dios. Ahí ya cierra la puerta. Lo que yo debo de entender es que en el plan de Dios, en el acercamiento hacia los tiempos finales, nosotros ahí estamos. Y como usted bien mencionaba hace un momento, y lo que trató el obispo, el doctor Rodríguez el sábado, y creo lo tocó el hermano Barlack también, en cuanto a las pandemias que se han vivido y la mortandad que ha habido a través en la historia, a través de estas pandemias, que no es nada comparado, ¿verdad? Lo que estamos viviendo ahorita y la cantidad de muertos que hay no es comparado con lo que se ha vivido en la historia pasada. Entonces creo yo, para contestar la pregunta que se hace, estamos en la línea de tiempo de Dios. Y quisiera dejar esto, la iglesia, nosotros tenemos que tomar en serio nuestro deber, y nuestro deber es el predicar el evangelio, y luego entonces las almas se salvan. Tenemos una gran tarea. Por supuesto, todos estos temas debemos de tocarlos, predicarlos. La venida de Cristo, ¿verdad?, es muy central en cuanto a nuestro mensaje profético, pero en cuanto debemos de alejarnos en cuanto a fechas y en cuanto a señales que no están en la Biblia. Por eso vuelvo y repito, el conocimiento es muy importante del texto bíblico para no entrar en grandes errores como hicieron otros en el pasado. Por ahí dijo alguien, no me recuerdo el autor, el que no aprende de la historia está expuesto a que se vuelva a repetir el fracaso en él. Entonces, creo yo que de ahí podemos depender. Obispo Pruitt, ¿algo que añadir ahí? Solo, muy relacionado con lo que dijo la hermana Maribel. Digo, por el hecho que no tenemos un punto de referencia a una fecha, sinceramente no podemos saber.
si tuviéramos idea de que el Señor vendría el próximo año o en 5 años, entonces tendríamos un punto de referencia. Pero la Escritura no nos ha dado ese punto. Entonces para nosotros sí es una señal, y como la hermana Maribel dijo, que el mundo ha experimentado pandemias más graves que la pandemia que estamos experimentando. Entonces eso no es una pandemia, no es una tragedia única, pero para nosotros tenemos que estar preparados. Si el Señor viene en 5 minutos, o si viene en 5 años, o 500 años, tenemos que estar preparados ahora mismo. Otra pregunta que surge de una hermana, ¿es malo tener miedo o es normal sentir miedo? A propósito de lo que decía la pastora, pienso yo, por eso hace la pregunta. Creo yo que cuando el miedo, hablando desde el campo de la psicología, cuando el miedo nos paraliza, cuando el miedo nos encarcela, ese miedo no es bueno. Y es aquí donde dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El Señor no nos ha llamado para tener miedo. El miedo, podríamos llamarlo miedo que es muy normal, ¿no? Miedo a la oscuridad porque no conozco este camino, miedo a no sé si voy a llegar a tiempo. Es decir, hay otro tipo de miedo, pero el miedo que me paraliza y que va creando lo que se llama una paranoia, y la paranoia es aquello que veo hasta figuras donde no existen, es aquí entonces tenemos que pedirle al Señor que nos libere. No es bueno ese tipo de miedo. Exacto, muy bien. Entonces, gracias a nuestros hermanos, yo pienso que ha quedado bastante claro aquí en este corto video de 1 hora, de que la escatología es algo hermoso, es algo precioso, es algo bíblico, pero precisamente la escatología bíblica, esa que va a producir en usted un crecimiento espiritual, un amor por Cristo, un aumento en su vida espiritual, pero no un miedo, un temor. Hay personas que ni quieren abrir el libro de Apocalipsis porque sienten que van a salir esos monstruos de ahí, de ese libro, ¿verdad? No, esa forma de ver la escatología, no, para nada. Eso ya es producto de una mala teología, es producto de un morbo, de un sensacionalismo en mucha gente al paso de la historia. Así que quiera el Señor que esto haya sido de bendición para todos ustedes. Yo pienso que ha sido un enfoque bastante pastoral, bastante evangelístico, bastante bíblico de lo que es esto. Personalmente, yo veo esta pandemia, ¿verdad? Es la primera que yo vivo en mi vida. Yo lo veo como ese golpe a la humanidad para que se vean a sí mismos como una comunidad. Yo nací en un tiempo de modernidad y he desarrollado mi vida adulta en un tiempo de postmodernismo, y en esa época de modernidad y de postmodernismo se vio mucho el individualismo, el nacionalismo creció muchísimo en mi periodo de vida, y entonces ahora viene esta pandemia y deja ver que el mundo es una aldea, que el mundo se presta para que haya un líder mundial que lo gobierne, y todo eso huele a escatología, todo eso huele a lo que la Biblia ha estado prediciendo por siglos y siglos. Llegará el momento, pero ese momento, eso le toca a Dios, es lo que se ha aprendido aquí. Tanto el obispo Pruitt como la doctora Zacapa lo han presentado. Eso de la línea del tiempo, eso de ubicar fecha, eso le corresponde a Dios. A nosotros nos toca buscar a Dios, buscar las almas y hacer nuestro trabajo. Amén. Así que sería bueno, obispo Pruitt, por favor, usted como nuestro pastor estatal, haga una oración
para cerrar con este tiempo. Gracias, Obispo Prue, y gracias, Pastora Maribel, y gracias a todos ustedes que estuvieron ahí desde México, República Dominicana, Bolivia, Chile. Bendiciones a todos. Gracias a usted, hermano. Una oración, Obispo Prue, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de reunirnos, por la tecnología para platicar sobre un tema que es sumamente importante para nosotros. Amén. Nosotros tenemos la confianza. Gracias. Nosotros sabemos sin duda que vienes pronto. Amén. Mientras tanto, nos has enseñado de que no nos toca a nosotros para saber ni el día ni la hora que vendrás. Sin embargo, nos toca a nosotros para vivir fielmente en obediencia a tu palabra, para cumplir con todo lo que sí comprendemos, pero también para ser mensajeros de tu evangelio, porque es solamente a través de tu nombre que somos salvos. Entonces pedimos que podamos ser fieles a ti. Señor, ayuda a los que están atemorizados, para ayudar, para darles confianza y fe, sí, que tú estás con nosotros hasta el fin. Así es. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por mi hermano Alexis, por mi hermana Maribel, Señor, y por todos los que están viendo en esta noche. Gracias. Señor, ayúdanos para vivir cada día, cada momento en fidelidad a ti, esperando que también estás con nosotros, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra roca, nuestro escondedero. Gracias a ti, Señor. Pedimos tu bendición en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que pronto vendrá. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Gracias. Amén.